¿cuál es el problema? Que me estoy llevando de paso a mis familiares, que estoy afectando su seguridad, su integridad, no solo física, sino que también psicológica y moral. En la medida en que lo esté machacando, que lo esté insistiendo en las redes sociales, con eso pongo en riesgo la seguridad de mis seres queridos. Y como dije, antes que cualquier lucha social, antes que ejercer el derecho a disentir y a la libre expresión, antes de eso, antes de compartir con mis seguidores y con el público y con el pueblo salvadoreño mis opiniones políticas, antes de eso está la seguridad de mi grupo familiar, la integridad de mi grupo familiar. Entonces, al ver que mi lucha personal, que es una lucha personal, no necesariamente compartida por mis familiares, porque yo me hago cargo de los tweets y de los mensajes en Facebook o de lo que planteo en los programas o en las plataformas donde me invitan. Es una lucha de carácter personal, son convicciones personales que no necesariamente tienen que ser compartidas por mis familiares, y muchas de mis apreciaciones críticas hacia la gestión de Bukele, por ejemplo, o hacia el funcionamiento de la Fiscalía, o hacia el funcionamiento del sistema de justicia penal en El Salvador, muchas de esas apreciaciones no son compartidas por mis familiares, porque es mi propia percepción, mi propia opinión, que tengo el derecho a expresar libremente. Pero, ¿cuál es el problema? Que me estoy llevando de paso a mis familiares, que estoy afectando su seguridad, su integridad, no solo física, sino que también psicológica y moral. Entonces, por eso fue que tomé la difícil decisión, como lo digo en el primer tweet, ya, porque hice tweet con hilo, porque usted bien sabe que a diferencia de Facebook, el Twitter solo permite una determinada cantidad de caracteres. Entonces, si uno quiere explicar más, bueno, tiene que abrir un hilo y seguir hablando, o escribiendo, hasta que termina la exposición de su razonamiento. A diferencia de Facebook. Por eso que en Facebook uno lo puede hacer de corrido y escribir lo que quiera. Hasta un libro puede escribir. Pero esa es la decisión. ¿Significa esto? Y con esto cierro, por si acaso usted tiene alguna pregunta, Raúl. ¿Significa esto que ha cambiado mi opinión sobre el gobierno de Bukele? No, no ha cambiado. ¿Significa que me retracto de lo que yo he criticado de la gestión gubernamental? No, no me retracto. ¿Significa que considero de que la justicia en El Salvador es independiente del poder político o del poder económico, y que ya no hay ningún proceso de persecución en contra mía o en contra de cualquier opositor al régimen o en contra de cualquier opositor a la derecha? No, no. Eso lo sigo pensando y lo sigo sosteniendo. Pero en la medida en que lo machaque, por darle un concepto, por darle una expresión, en la medida en que lo esté machacando, que lo esté insistiendo en las redes sociales, con eso pongo en riesgo la seguridad de mis seres queridos. Y como dije, antes que cualquier lucha social, antes que ejercer el derecho a disentir y a la libre expresión, antes de eso, antes de compartir con mis seguidores y con el público y con el pueblo salvadoreño mis opiniones políticas, antes de eso está la seguridad de mi grupo familiar, la integridad de mi grupo familiar. Y cuando hablo de seguridad me refiero a la seguridad jurídica, a la seguridad moral, a la seguridad psicológica, incluso a la seguridad física de mi grupo familiar. Y por eso fue que tomé la decisión.